Bueno, aquí estamos repasando algunos de los cumpleaños, de los muchos que tenemos en el día de hoy. También ajustando todo para ya entrar en contacto, en un segundito nada más, con nuestro entrevistado, el doctor Aldo Abraham, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso. Y hoy más que nunca el nombre de la Fundación como eje de nuestra charla, ¿no? Ante tantos hechos que parecen violatorios de las libertades. Aldo, estás en línea, te veo, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Bueno, un placer recibirte en el programa. Aldo, bueno, hablamos del nombre de tu fundación, Libertad y Progreso, y yo digo, me está quedando la sensación de que en la Argentina el tema del avasallamiento de las libertades está increyendo, ¿no? Me imagino que para un hombre de pensamiento liberal esto debe ser una gran preocupación, ¿no? Sí, lamentablemente la pandemia en el mundo ha hecho que los gobiernos aprovechen el temor de la gente para avanzar sobre sus derechos y libertades. Ha sido bastante generalizado, quizás en algunos ha sido mucho más moderado, pero en los países que tienden a tener gobiernos populistas como el nuestro, paternalistas, porque los votamos nosotros, ¿no? Los ciudadanos, buscamos papás que nos resuelvan los problemas sin darnos cuenta que cuando uno, en definitiva, lo que cede son las responsabilidades, asumiendo al gobierno como papá que lo va a cuidar, es como un niño, ¿no? También estás cediéndole la capacidad de decidir, o sea, tu libertad y tus derechos, lamentablemente. Y bueno, y eso es lo que está sucediendo, yo creo, hoy en día en la Argentina, en donde por ahí un gobierno plantea la necesidad de una reforma judicial que, la verdad, yo creo que hay que hacer una reforma de la justicia. Obviamente no estoy de acuerdo con la que quiere hacer el gobierno. Yo creo que va en el sentido de una reforma de la justicia en la Argentina de darle más independencia al Poder Judicial, y yo creo que el gobierno apunta a controlarla más. Pero cuando uno plantea en un país que se supone es una democracia republicana, mirá cómo lo dije, se Ujú. supone, ¿sí? Que es una democracia republicana, un tema tan importante a la división de poderes y a la república como es una reforma de la justicia, uno la debería plantear esa reforma en términos de una discusión muy amplia, ¿no? Y en vez de buscar consensos, lo que hemos visto en el Senado es que la reforma que plantea el gobierno se aprobó con un dictamen al cual ni siquiera tuvieron acceso los senadores de la oposición. No lo pudieron leer y salió de la comisión. O sea, un disparate. ¿Qué tipo de consenso es ese, no? Debería plantearse en un escenario de suma libertad de expresión, no con la libertad de expresión restringida como la tenemos hoy por la cuarentena, ¿no? Y todo eso realmente nos hace preocupar al respecto de cuál es el rumbo que está tomando en este momento el país en términos de esto, justamente que es tan importante, ¿no? La democracia y la república en la Argentina. Y como vemos, el tema de la propiedad privada también que está siendo atacada y con la connivencia de funcionarios nacionales, que eso es lo que más preocupa, ¿no? Porque se declama el respeto a la propiedad privada, pero después aparecen funcionarios de nómina vinculados a tomas de tierras, a tomas de campos, etcétera, ¿no? Es realmente una situación que debería aclarar definitivamente el gobierno, por lo menos el presidente de la nación, que declama una cosa, pero después ampara a funcionarios con estas características, ¿no? Sí, pero ojo que yo, fíjate que siempre tiendo a ser condescendiente, podríamos decir, con los funcionarios y los políticos, porque creo que la responsabilidad está en la gente, porque esta discusión no es que solamente se da a nivel político, se da también a nivel de sociedad, ¿no? Si yo le pregunto a alguien qué es robar, seguramente me va a decir es apropiarse de lo ajeno. Ahora, parece que hay gente que sí puede, para un grupo de la sociedad argentina, que podríamos calificar de progres, que son los que suelen defender este tipo de actitudes, para los cuales no es robar apropiarse de un terreno de otro, un terreno ajeno. E incluso plantear la discusión un poquito más allá, porque algunos van a decir, bueno, pero algunos de estos terrenos son fiscales. Para. O sea, lo que es de todos no es de nadie.
No, lo que es de todos, no es de esa gente, es de otros, ¿sí? Entonces, claramente también es un robo. Es un robo apropiarse de la propiedad de otro, es un robo apropiarse de la propiedad del Estado. Tiene el mismo nivel. La necesidad no genera derechos, eso es un invento. Los derechos surgen de la misma dignidad humana, los tenemos adentro a nuestros derechos. En todo caso, el Estado los puede reconocer, pero el camino para reconocer un derecho no puede ser admitir el robo o un delito, ¿sí? En todo caso, si consideramos que hay que resolver un problema de alguna parte de los argentinos, lo que el Estado, deberíamos exigirle es que el Estado le dé respuesta, pero no admitir el robo. Lo mismo sucede muchas veces cuando uno discute, ¿no?, y ve que se justifica el delito porque son pobres. La verdad es que si yo creo que la gente que de bajos ingresos debería realmente ofenderse cuando dicen eso. Yo conozco muchísima gente que no roba, ¿sí?, porque es pobre, ¿sí? Trabaja duro y se desloma para mantener a su familia, a sus hijos y darle un futuro, ¿no? La gran mayoría de la gente pobre trabaja para sostener a su familia y lo hace duramente. No sale a robar. O sea, y más cuando uno ve que muchos de los que salen a robar ni siquiera uno podría calificarlos de pobres, ¿no? Entonces, o también, bueno, y sí, roban desde el gobierno a los políticos porque tienen que enfrentar al poder de turno, al poder económico de turno, ¿no? Es increíble el grado, las discusiones que estamos teniendo, la pérdida de valor, pero la pérdida de valores y principios no es algo de la política, ¿sí? Es cierto que el mal ejemplo cunde, y eso sucede en la política, porque la corrupción sucede en la política, estos ejemplos de justificación o de incluso apoyo que vos mencionabas hace un rato de las usurpaciones también son malos ejemplos de la política, pero también es cierto que es algo que nos está pasando a los argentinos. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer una introspección en ese sentido, ¿no? Cómo estamos perdiendo nosotros nuestros principios y valores, porque a veces pasa que uno ve que gente muy bien intencionada, que trata de darle una buena educación en términos de basamentos morales y de principios a sus hijos, por ejemplo, le dice, bueno, la corrupción está mal, ¿no? Violar las normas está mal, ¿no? Y después va manejando con los hijos atrás y cruza un semáforo en Colorado. A la media cuadra lo para la policía, lo coimea el policía. Entonces, a veces no predicamos con el ejemplo, ¿no? Y deberíamos tener particular cuidado cuando lo hacemos y nos ven nuestros hijos, pero también, siendo ciudadanos responsables, deberíamos tener particular cuidado porque el ejemplo de uno también es útil para cambiar la sociedad. O sea, los cambios no se producen porque uno va y dice, voy a cambiar el mundo, olvídate, voy a cambiar el país, y olvídate, es muy probable que ni siquiera eso pueda, y voy a cambiar mi ciudad, y voy a cambiar el barrio, y tampoco, y la manzana y si no empezaste a cambiar vos, dando ejemplo y no tirando la basura a otro, en la puerta del vecino para no llevarla hasta el tacho, no me digas que querés cambiar la sociedad del mundo en términos de que todos seamos buenos, porque vos no lo estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy la charla nos llevó un poquito más para este lado que para los números de la economía. Yo solamente, porque tengo un minutito nada más, mencionaba el otro día, me mandaste un artículo que decía, el ministro Guzmán dijo que los niveles actuales del blue no reflejan la realidad argentina, y después termina siendo así, que no, que los mercados informales terminan determinando el verdadero valor de la moneda, ¿no? Ayer también vimos estas espasmódicas actuaciones de fuerzas de seguridad atacando cuevas, cuando mañana o dentro de 3 días ya van a estar funcionando normalmente otra vez, ¿no? Totalmente, pero una cosa que hay que tener claro es que lo que estamos observando en el blue, no es que solamente lo estamos observando en el mercado blue, este pánico por el peso argentino, ¿sí? Porque eso es lo que no es adicción al dólar, es pánico por tener pesos, porque sabés que vas a perder tus ahorros si tenés pesos, entonces te salís y te cubrís en el dólar.
también lo estamos viendo en otros mercados, ¿no? Lo estamos viendo en los mercados de bonos argentinos, los títulos públicos que le acabamos de entregar a los acreedores con los que acordamos recientemente una reestructuración. Hoy cotizan con una quita que implica que los que lo compran piensan que en el mediano plazo la Argentina va a entrar nuevamente en cesación de pagos y va a volverlos a reestructurar con una quita similar a la que ya le hicimos. O sea, esa es la percepción que te transmiten las cotizaciones de los bonos. Fíjate que es la misma que te está transmitiendo la cotización del Blue, pánico con la Argentina, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna incoherencia en esos valores. Y una cosa que yo le recomendaría al ministro Guzmán, que me parece muy bien que trate de convencernos a todos que el mundo y que la Argentina va a ser un mundo rosado hacia el futuro, me parece fenómeno porque es lo que él cree, que empiece a prestar atención qué le quieren decir estos números, porque le aclaro que esa gente que está apostando en esos mercados, está poniendo mucha plata que la puede perder si el ministro tiene razón. O sea, está acompañando con su bolsillo, ¿sí?, lo que piensa. Y ojo, que muchos funcionarios, cuando conocimos cómo estaban compuestos sus patrimonios recientemente, con su bolsillo están haciendo la misma apuesta que están haciendo estos inversores con los bonos y comprando Blue, y después de la boca para afuera dicen otra cosa, ¿no? Muy bien, muy bien. Aldo, un abrazo, nos vemos, hasta la Para mí próxima. fue un gusto, chao, que tengan Chao, buen día hoy, ¿eh? chao, gracias. El doctor Aldo Abram, el director de la Fundación Libertad y Progreso, como siempre, compartiendo con nosotros un momento de reflexión sobre la actualidad argentina.